Este episodio fue patrocinado por Rodríguez Gil Logistics. Ella es Fernanda Zorrilla, una profesional con una amplia trayectoria en proyectos gubernamentales, educativos y empresariales que han promovido el desarrollo del campo mexicano. En 2010 dio un paso audaz al cofundar Clínicas del Azúcar, una empresa con un enfoque innovador en el cuidado integral de la diabetes en México. Desde entonces, ha liderado el área comercial de la compañía, que actualmente cuenta con 40 clínicas en todo el país y una clínica virtual que brinda atención global. Quédate y aprendamos juntos. Fer, bienvenida a Negocios de Veras, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan valioso. Hombre, gracias a ti. Oye, Fer, pues tienes un negocio, un emprendimiento muy importante que pues ataca un problema que hoy en día pues es muy grave, como es la diabetes, ¿no? Que es uno de los número uno, no sé en México, no sé si a nivel mundial. Y ahorita pues vamos a irnos metiendo poco a poco cómo llegaste a desarrollar Clínicas del Azúcar. Cuéntame cómo fueron tus inicios del emprendimiento y de ahí nos vamos a Clínicas del Azúcar a ver. Claro que sí, Geo. Lo primero que tengo que decir en mi historia personal, profesional, que es donde convergen estas dos partes en el tema de la diabetes, es que a mí me encanta todo el tema de impacto social. A mí eso es lo que a mí me ha movido desde muy joven. Y digamos que el inicio de todo esto pues se remonta a la época de la secundaria, de la prepa, que iba yo a las misiones, ¿no? Que iba a las misiones, pues yo siempre estuve en colegio católico y luego estuve en la UDEM en la prepa, pues de valores cristianos, y pues existían estos programas de misiones, ¿no? Entonces, pues bueno, estos durante la adolescencia pues iba a misiones aquí en Nuevo León, ¿no? Cuando yo termino la preparatoria, yo había escuchado mucho de un voluntariado en la Sierra Tarahumara. Yo intenté irme de voluntaria a la Sierra Tarahumara terminando la prepa con la Fundación Yaguno, pero ahí me dijeron, Fernanda, o sea, mis papás me dijeron 6 meses, ¿no? O sea, te damos permiso 6 meses, pero no, como que ya veían mi tendencia, ¿no? Que me podía quedar yo ahí mucho tiempo, y me dijeron 6 meses. Entonces yo cuando les dije a la fundación que me quería ir 6 meses, me dijeron, no, nosotros no hacemos voluntariados de 6 meses, nosotros hacemos voluntariados de 2 años mínimo. Entonces se acabó ahí toda mi ilusión porque pues mis papás tenían muy claro que no me iban a dar permiso, ¿no? Entonces me quedé como frustrada, ¿no? Por esa parte. Muy chica, cuando yo estaba en quinto de primaria, todavía si nos vamos más atrás. Mi mamá, cuando yo estaba en quinto de primaria, mi mamá daba en la secundaria en la que yo, o sea, en el colegio en el que yo estudiaba, ayudaba a dar unos retiros. Entonces se hizo muy amiga de la directora, que era una monja, de la secundaria. Y ella llegó a un punto, o sea, le decimos la madre Alicia, que ella renuncia al colegio y dice, oye, no, es que mi misión en la vida no está con niñas de la ciudad, sino con niños en el campo. Entonces, la congregación con la que estaba ella dijo, no, pues nuestra misión no está en el campo, está aquí. Entonces ella renuncia, digamos, a la congregación y se va por su parte. Y cuando estábamos en quinto de primaria, ella nos invitó a mi mamá, a la mamá de una amiga, a mi hermana, que nos llevamos ella y yo 1 año, y a mi amiga, éramos 3 chicas, 3 niñas de 10 años, mi mamá y mi tía, a que nos fuéramos a Chiapas con los niños, ¿no? Sí, porque a una comunidad rural. A una comunidad rural. Y me quedé muy frustrada porque mi mamá se embaraza ese año. Y entonces, pues ya mi papá dijo, pues no te vas a ir a ningún Chiapas, ¿verdad? La madre Alicia se fue a Chiapas, ¿no? No te vas a ir a ningún Chiapas, a ninguna niña, ni ninguna niña. Y también se empezaron a venir muchos asaltos en las carreteras. Se acabó digamos que esa fue mi primera frustración. Estaba muy niña, ¿no? Tenía 10 años. Y luego viene la de la prepa. Entonces ya tenía 2 experiencias frustradas de ir al campo y bueno, mi pensamiento era mucho, de decir, oye, pues mi vida está muy cómoda, tengo todo resuelto, como que yo necesito, o sea, como que está todo muy facilito, ¿no? Entonces yo necesitaba, ¿no? Y ya habiendo tenido estas experiencias de misiones cortas, como que yo sentía que podía dar más, ¿no? Y que me gusta a mí adentrarme en esas otras realidades. Pero qué padre que tenías esta conciencia desde muy joven, porque al final, incluso ya en la etapa adulta, que ya vamos a hablar de 30 y tantos, 40, cuando has tenido una vida acomodada, vamos a decirle, no vamos a decir fácil, porque fácil la vida pues no es para nadie, a lo mejor acomodada,
pues aún así no eres consciente de que tú estás desde un lugar privilegiado comparado con el resto de la población de México, ¿no? ¿Cómo llegaste o cómo sientes tú que llegó esa conciencia hacia ti? O sea, ¿cómo despertaste esa parte? Es que sabes que mi mamá siempre, digo, y de hecho sigue ella en el movimiento de guías de México, que vienen siendo las scouts mujeres. O sea, digo, ahorita pues ya hay grupos que son mixtos, ¿no? Pero te estoy hablando de cuando iniciaron los Boy Scouts en Inglaterra, que empiezan las mujeres a tener grupo de mujeres, pues eran las guías, ¿no? Y mi mamá, desde antes de que nosotros naciéramos, o sea, desde que ella desde que ella tenía 16, 17 años, entró al movimiento. Entonces nosotros crecimos Viendo eso y siendo aditas, o sea, siendo scouts, ¿no? O sea, siendo guías de México, ¿no? Que es el nombre. Mi mamá todavía está, o sea, mi mamá tiene 71 años y sigue en el movimiento. Qué padre. Ya no tiene grupo, no tiene distrito, pero sigue que en el Comité Nacional, sigue siendo entrenadora, sigue capacitando y armar carpas. Entonces nosotros crecimos con la parte del campo, ¿no? O sea, porque mi mamá nos llevaba a los campamentos, bueno, hasta la edad de los 13 años, que pues ya lo que te da la mamá ya no te gusta, ¿no? Pero a la final, en las guías de México aprendí mucho a valorar el campo o a disfrutar la parte del campo, ¿no? Por los campamentos y demás. Pero también en esta asociación, pues vives mucho los valores de ayudar al otro, ¿no? Entonces íbamos a orfanatorios desde niñas, ¿no? Entonces creo que ahí, con este tipo de experiencia, íbamos a asilos, vas pasando pruebas, que te van dando esta conciencia, ¿no? El cuidado del medio ambiente también lo traemos desde muy niños por toda esta parte. Entonces lo traemos como desde los valores con los que nos educaron en mi casa, sí, ¿no? Los tomaste en casa. Los tomé en casa. Entonces pues llega la adolescencia, tengo estas dos frustraciones, una muy chiquita a los 10 años con Chiapas y otra a los 18, ¿no? Cuando terminó la prepa. Cuando yo de la Madre Alicia, yo no supe por años nada. Y entonces un domingo, yo era muy cercana a mi abuelita materna, yo le decía, oye, Mani, que así le decíamos, es que yo me quiero ir a Chiapas allá con la Madre Alicia. Y ella me decía, oye, mijita, pero era verano era enero del 2000, de 1997, perdón. Me decía ella, yo me quiero ir a Chiapas, y me decía, ¿pero por qué? Acababa de pasar la matanza de Acteal, entonces sí. Un mes, entonces me decía, pero allá el ejército, que te van a violar y que, ¿a qué te quieres ir allá? Y yo le decía, es que, yo me acuerdo que yo le decía llorando, es que aquí mi vida está muy fácil, o sea, yo quiero ir a ayudar, yo quiero ir a contribuir, algo de poder hacer. Y ella me decía, no, pero, y me dice, Jehú, estas palabras, cuando Dios quiera, te va a poner las cosas en el camino. Eso fue lo que me dijo, y yo le repelé. Le dije, ¿pero cómo? O sea, pues yo tenía 19 años. Siempre sacan a Dios, o sea, siempre sacan a Dios, o sea, ¿cómo que cuando Dios quiera? Cuando Dios quiera. Bueno, dije, eso fue un domingo. El martes yo estudié en la UDEM y yo siempre tuve beca en la UDEM y tenía que hacer servicio becario. Entonces ese día me dice la señora o la maestra con la que yo trabajaba, me dice, ¿me puedes ir a comprar un agua? Entonces, pues me dio dinero y pues yo salí del edificio de maestros, fui por el agua y cuando venía de regreso con el agua, saliendo del edificio, ¿quién crees que era? La Madre Alicia. No manches. O sea, no me acuerdo si fue un lunes o un martes, o sea, pero fue 1 o 2 días después de que mi abuelita me dijo lo del camino, que Dios me iba a poner las cosas en el camino. Entonces, haz de cuenta que donde nos vemos, ella me dice, ¿eres o te pareces? Y le dije, no, Alicia, ¿tú eres o te pareces? Ahí entonces nos damos un abrazo y le dije, Alicia, ¿qué crees? O sea, porque yo tenía años, no sabía nada de ella, o sea, no teníamos comunicación, ¿no? Sí. Pues que mi abuelita, que yo ayer le dije que Chiapas, que no sé qué, y me dijo que cuando Dios quisiera, me dice, pues no vas a creer, pero yo vine aquí a la UDEM porque mi hermana da clases en educación y me invitó a que viniera a invitar a sus alumnas a que si en el verano se quieren ir a una experiencia en Chiapas. Y yo, no puede ser. Quiso entonces, muy rápido Dios. Quiso muy rápido Dios. Y entonces, claro, o sea, mis papás, porque, o sea, estaba la guerrilla ahí a todo lo que daban, ¿no? O sea, mis papás los tacharon de locos. Pero tú sí eras consciente que te podía pasar algo malo. Sí, claro, pero yo dije, mira, pues que sea, o sea, ya yo me agarré del argumento, Ustedes me dijeron. Que sea lo que Dios quiera.
que Dios me iba a poner, literalmente, me dijeron que cuando Dios quisiera me iba a poner las cosas en el camino. ¿Qué más en el camino que en el cruce? O sea, y que los tiempos de Dios son perfectos. O sea, ve por un agua. Me hubiera dicho 5 minutos después, 3 minutos después, y no nos topamos en el camino. O sea, literalmente fue en el camino. Bueno, batallaron mucho mis papás como para decir el sí, pero mi papá me acuerdo que me dijo, yo no estoy de acuerdo, pero yo no te voy a amarrar, porque es tu vida. Okay. Y me acuerdo que me dijo, libertad no es hacer lo que tú quieras. Me dijo, libertad es asumir las consecuencias de tus actos. Wow. ¿No? Entonces, pues bueno, me dijo, no estoy de acuerdo, pero yo te voy a apoyar. O sea, ¿qué significa te voy a apoyar? Pues bueno, te voy a dar el permiso, te voy a pagar el avión y te voy a dar la bendición, ¿no? Y entonces, pues nos fuimos. Me fui yo con nomás a dos, o sea, aunque éramos un grupo muy nutrido, nomás a dos les dieron permiso, ¿verdad? Sí. Porque pues estaba muy... No, claro, pues no cualquiera. O sea, yo ahorita digo, si yo tuviera una de hija ahorita, una chica de 18 años, yo no le daría los permisos que a mí me dio. O sea, de ahorita vete a Chiapas y vete en autobús, o sea, por las carreteras de México, o sea... Pero quién sabe, porque al final del día de lo que tú me estás hablando es de que tenías un objetivo claro y eras determinada. Entonces, cuando eres determinado, pues, ¿qué pueden hacer contra ti? O sea, exacto. Tus papás, como bien lo dijiste, tu papá dijo, no estoy de acuerdo, pero él sabía que no había opción. Si no te daba permiso, probablemente te ibas a ir a escondidas o de alguna otra forma. Entonces... a lo mejor no es tanto que no le darías ahorita el permiso. Si tuvieras a tu hijo o tu hija con la determinación que tú lo hiciste en el momento, pues seguro no tendrías opción, ¿no? Sí, entonces pues es muy valioso lo que me dijo mi papá y me acuerdo cómo me respondió y me acuerdo lo de la definición de libertad. O sea, como diciéndome, lo que te pase, tú estás decidiendo ir y lo que te pueda pasar, tú tienes que asumirlo, porque totalmente. Esa es la libertad. ¿Y cómo te fue? Muy bien, encantada, nos fue muy bien. Fue una gran experiencia. Fuimos a un campamento de desplazados por la guerrilla. ¿Qué significa eso? Llegaron a Choyep, que es una comunidad donde vivían 100 personas, y lo que sucedió es que de 5 poblados cercanos ahí llegaron los paramilitares, les incendiaron todo el pueblo, y pues lo que hace la gente es coge lo que puede, como por salvar, una gallina, una cabra, algo de ropa, y salen. Y dejan todo en llamas y salen corriendo. Entonces llegaron a este campamento 1,000 personas, 1,200 personas más o menos, de 5 comunidades. Y estos niños ya tenían, los niños que vivían aquí, pues ya tenían varios meses sin escuela. Entonces lo que nos pidieron fue vayan y den clases, ¿no? Entonces claro. Pues dábamos clases, yo tenía a los chiquitos como hasta de tercero de primaria. No es cierto. Mi amiga Ira llevaba a los chiquitos y yo tenía más bien hasta sexto, o sea, tercero, cuarto, quinto y sexto, y pues daba bajo un árbol en un tronco. Me acuerdo que di el tema del plano cartesiano y lo hice con ramas, con ramitas, ¿sí? Fue una experiencia bien bonita, una experiencia dura, porque pues no hay... O sea, la gente vive en galerones de madera con techo de lámina, 90 personas meten en cada uno. Es un choque de realidades. Exactamente. No hay agua, entonces la Cruz Roja llevaba pipas de agua, no había agua para bañarse. Desayunábamos, comíamos y cenábamos frijoles. Frijoles y frijoles otra vez. Frijoles, frijoles y frijoles, frijoles, puros frijoles. Había veces que le ponían como unas hojitas, y ese era como el lujo, platillo. ¿no? Mi platillo favorito siempre han sido los frijoles, entonces yo estaba encantada, ¿verdad? Me inflamé muchísimo. No sé si el hierro, no sé, pero todo lo que no había engordado nunca, ahí me inflé. Bien ricos los frijoles. Y aparte, maravilloso, ¿no? Porque pues cocinan en fogón, sí. En el piso, las tortillas pues recién hechas y los frijoles recién hechos. Negros de bola, bien ricos. Fue una experiencia bien bonita, pues íbamos al baño en letrina, por supuesto, íbamos cada 15 días a San Cristóbal, entonces 15 días no nos bañábamos. Entonces, sí, había muchas pulgas, cada mañana amanecíamos y había que colgar las cobijas para que el sol hiciera que las pulgas se fueran, entonces estábamos todos picados. Pero una experiencia que te toca el alma y que dices, pues bueno, o sea, ¿qué puedes decir? No, o sea, me dejaste sin palabras. Me impresiona tanto lo que estás diciendo porque pues todos queremos huir de ahí. O sea, en la mentalidad que tenemos progresista o el entorno
capitalista en el que vivimos, pues todos queremos salir de ahí. No estoy diciendo que ellos no quieran salir, ¿verdad? Pero en este caso tuyo en particular, pues te fuiste a tener una inmersión total. O sea, no fuiste doy clases, pero yo me quedo en el hotelito y vengo cada día. O sea, te fuiste a vivir la vida como ellos la vivían y de verdad que es muy duro. O sea, los que tuvimos alguna carencia de niños, pues sabes lo duro que es. Claro que no en esos extremos, para nada. O sea, ni cercanamente a esos extremos. Pero sabes lo difícil que es, yo que soy de pueblo, pues sé lo difícil que es la vida de pueblo, la cultura, pues el trabajo pesado que se hace ahí. Y esto que estás diciendo, o sea, me quedo de, no manches. O sea, no sé ni cómo explicarte lo que generó eso, porque pues al final tú fuiste a vivirlo, no era tu realidad. Es una experiencia que te cambia la vida. Y en esa experiencia yo decidí que mi vida profesional la tenía que dedicar a mejorar las condiciones de calidad de vida de la gente, ¿no? O sea, desde mi posición definitivamente privilegiada, con lo mucho o poco que yo tuviera o crecí, era mucho más de esa realidad, ¿no? Y ¿sabes qué valoro mucho? Porque a mí me encanta el campo, es que la gente, aunque no tiene nada, literalmente, porque les quemaron poco que tenían, te dan todo. Todo, sí. Se entregan. O sea, ellos sin condición, ellos tenían esos frijoles, esas tortillas, te los dan. O sea, y eso no pasa en la ciudad. No, definitivamente no. Y no pasa, o sea, digo, ¿cuántos migrantes no vemos, no? Y pues a veces pues no les damos ni un peso, oye, es que me quedo aquí una galleta, o sea... Sí, es que desde la manera cómoda tú vas en tu carro con clima y es bien fácil decir, está bien joven, que se ponga a trabajar. Y eso es como una manera tan simple de ver el problema desde lejos, ¿no? Y tú lo que hiciste pues fue ir a meterte en ese problema social porque pues al final del día pues nadie está en esas condiciones porque lo quiera. Estás en esas condiciones porque te tocó nacer y crecer en esas condiciones, no lo elegiste. Exacto, y muy valioso porque en aquel entonces estaba empezando el internet y había una gran comunidad internacional, o sea, me acuerdo, había medios de París, de Inglaterra, cubriendo, ¿no? Porque pues, era el movimiento de zapatista, ¿no? Sí. Cuando Marcos, en su mero apogeo, incluso nos tocó varios intentos de retorno de las comunidades, en donde pues se van caminando, vamos, pues la gente de las comunidades que van a retornar con un montón de medios de comunicación. Por eso no pudieron controlar mucho el movimiento del 94, ¿no? Porque ya empezaba el internet y pues ya se transmitía a nivel internacional, ¿no? O sea, antes no, cuando no había internet, pues era muy fácil ahogar un movimiento, pero ya con internet ya es... Entonces empezaba el internet y entonces pues era muy complicado. Por eso fue que pudo perdurar mucho, ¿no? Ya no manipulaban tan fácil la información. Exactamente. Y bueno, entonces, pues se ponía una fecha y vamos a retornar y salíamos. Y a medio camino, en el que me tocó a mí experimentar, pues se hicieron un alto, se dio una rueda de prensa diciendo acaban de llegar unas amenazas de muerte, las comunidades no pueden retornar. Y entonces ahí va de regreso toda la gente. Ya llevábamos como 3 horas caminando. ¿Pero retornaban a dónde? A sus comunidades. Porque cuente que salieron, estos eran desplazados. Ya, tienes razón, ya. Sí. Entonces, bueno, fue una experiencia muy, muy enriquecedora en donde yo decidí que mi vida profesional la iba a dedicar. Yo en ese entonces estaba en segundo de semestre de la carrera, o sea, estaba empezando. Pero yo ahí decidí, no importa desde qué ámbito, o sea, porque puede uno trabajar por mejorar las condiciones de vida de la gente desde el gobierno, lo puedes hacer desde una otra empresa, lo puedes hacer desde una universidad, lo puedes hacer desde tu propia empresa, o sea, hay un montón de maneras de hacerlo. O sea, yo no tenía claro cuál, ni cómo, ni qué, pero yo lo que sí definí ahí es que yo quería dedicar mi vida profesional a ayudar a mejorar las condiciones de vida de la gente. Y de ahí fue que tomaste tanta preparación en temas humanísticos, de tanatología y todas estas Sí. carreras que tienes. Yo estudié de carrera estudios humanísticos y sociales. Disfruté muchísimo la carrera. En aquel entonces, la mitad de la carrera, la mitad del programa, tú lo decidías. No. Ahora tú puedes estudiar estudios humanísticos y sociales, todavía existe la carrera, pero ya te dan un programa muy completo. Okay. De hecho, se hicieron tres carreras, sociología, literatura, filosofía. Y en aquel entonces tú elegías la mitad de las materias y yo lo que dije, yo lo que quiero es, no sé a qué me voy a dedicar, pero yo lo que quiero es poder tomar un periódico y entender todas las secciones. Y así organicé mi carrera. Dije, voy a llevar clases de Derecho, voy a llevar clases de Economía,
voy a llevar clases de comunicación, porque yo lo que quiero es que lo que lea, lo entienda. Voy a llevar clases de política, que no estaban en mi programa. Los de mi programa eran clases de filosofía, de literatura, de las humanidades, ¿no? De historia. Entonces, la mitad de mi carrera fue pensando en entender un periódico completo, ¿no? Entonces, disfruté muchísimo la carrera, porque pues yo hice mi programa de la carrera, ¿sí? Mis amigas sí salieron con área de arte o área de sociología o de educación. Yo salí, mi área era entender un periódico, ¿no? Y bueno, pues mi primer trabajo, cuando yo me gradué de GEU, todavía era de llevar los currículums. Sí. No había eso de que mándalo por correo y bolsas de trabajo, no. Entonces, aunque no se usaba, yo lo hice. Porque ya tenían, o sea, eran los primeros años del correo. Entonces, al revés, aunque se usaba eso, yo dije, no, yo lo voy a mandar por correo. Todas mis amigas iban y los entregaban. En las casetas. Y yo dije, no, pues si yo mando una caseta, o sea, ¿cuándo va a llegar, verdad? Entonces yo me acuerdo que lo mandé, es más, se lo mandé a Xóchitl Gálvez, que en aquel entonces trabajaba en asuntos indígenas o no sé qué. O sea, yo lo mandé así a un chorro de directores de dependencias de gobierno, tanto a nivel local como a nivel nacional, municipal. Pero dije, yo lo voy a mandar por los directores. Y entonces me hablaron de la Secretaría de aquí de Desarrollo Humano. Tenían un puesto para trabajar en una coordinación de proyectos productivos en los municipios del sur del estado. Ajá. ¿Sí? Y ahí seguí con mi pasión por el campo, ¿no? Porque pues me pudieron ver tocado los municipios de aquí del centro, del norte, sí, pero me tocaron los más rurales. Sí. Zaragoza, Aramberri, Mier y Noriega, Linares, Gualahuises. Entonces, pues mi trabajo era ayudar a tramitar proyectos productivos, o sea, micronegocios. En aquel entonces estaba Fox, o sea, estamos hablando carpinterías, herrerías, tortillerías, pero en comunidades de estos municipios, que eran los más pobres de Nuevo León. Entonces yo ahí conozco muy bien lo que es Nuevo León, ¿no? Conozco muy bien, pues yo pasaba gran tiempo en Galeana y dormía muchas noches ahí, porque pues de Galeana era nuestra base, ¿no? Entonces conocí ahí mucho el campo y ahí trabajé un año. De ahí me fui a trabajar a la UDEM. En la UDEM lo que hacía era coordinar los proyectos de servicio social de desarrollo rural, que era uno en la Sierra Tarahumara y otro en la Sierra de Zaragoza, que ya conocía muy bien, ya me sabía, ¿no? Yo iba y venía a Zaragoza como... ¿Qué tanto fructificaban estos programas de los micronegocios? Te lo cuento porque ahorita que mencionaste el sexenio de Fox, en aquel tiempo había un programa que se llamaba FONAES, que era de apoyo al campo y algunos metieron como unos programas a transportistas. Y yo recuerdo que ahí mi papá aplicó y le prestaron para comprar un camión y cosas así y todo bien. ¿Qué tanto fructificaban? Porque, por ejemplo, a mi papá le fue bien, pero pues él como quiera ya traía una estructura, ya había sido transportista, ya conocía el negocio, nada más estaba en ese momento falto de capital y ese programa de Fox le ayudó a retomar el vuelo, por así decirlo. Pero cuando la persona no trae esta estructura de negocio o que no ha tenido ese contacto con los negocios, ¿funcionan o cómo? Hay algunos casos exitosos que sí funcionan, pero es bien importante la capacitación. O sea, esos programas no nomás pueden ir y te doy aquí, bueno, nunca se daba el dinero, sino más bien se establecía el presupuesto y ya a la gente les llevábamos la tortillera, o sea, las máquinas, no, nunca dábamos dinero en efectivo. Todos esos fondos van a fondo perdido, es decir, sí, que la comunidad no los va a regresar. Y funcionaban mejor aquellos proyectos en donde era una única familia, o sea, porque cuando tú los pones en sociedad, se terminan peleando. Sí. Que yo trabajé más, que tú trabajaste menos, que yo ya no quiero, que tú porque 3 horas, que tú porque 4. Y entonces funcionaban mejor cuando era una sola y tenía que ir sí o sí, aunque fuera una sola familia, acompañada de mucha capacitación, porque no saben administrar, ¿verdad? Sí, pues por ahí era mi pregunta, por el tema de la administración, porque al final, pues tú lo sabes bien que no sé si 8 o 7 de cada 10 negocios fracasan en sus primeros 3 años por la administración. Sí, entonces se les daba un acompañamiento, ¿verdad? O sea, no nomás es voy y te doy todo el material y ya no te vuelvo a visitar nunca, sino tenían visitas constantes, ¿no? O sea, por eso estábamos divididos como
conglomerado de municipios, ¿no? Y pues cada coordinación tenía la obligación no nomás de poner los nuevos negocios, sino de los nuevos más darle mantenimiento a los otros, ¿no? Con mucha capacitación. Sí, qué padre, qué padre. Y sabes que de alguna manera yo siento que necesita todavía mucho trabajo en la parte del campo, porque si en sí el campo ya es difícil volverlo rentable, ahora sin herramientas, pues es un tema muy complicado. Ha habido pues a lo largo de la historia muchos programas, pero también es cierto que a lo largo de la historia pues se ha abusado de los programas, ¿no? Ha habido gente que, no sé, yo he conocido gente que tiene X cantidad de hectáreas y les llegaba tal ayuda y pues no la trabajaban, mejor preferían quedarse con el dinero y luego esperaban otra vez a que llegara y cosas así, ¿no? Entonces es como, sí hay un gran trabajo por hacer en romper todos esos, tanto esos ciclos de desinformación, esos sí, y la parte de los que de alguna manera encuentran la vía y abusan de esos programas, ¿no? Entonces, llegas tú a la UDEM. Llego a la UDEM. Y te vas a la Sierra Tarahumara. A la Sierra Tarahumara. Ahora sí, fíjate cómo la vida es cíclica, ¿no? O sea, yo unos años antes había intentado irme voluntaria, me dijeron que no, literalmente, y ahí pues regresa esta oportunidad. O sea, como la primera oportunidad de Chiapas y la primera oportunidad de la Tarahumara fueron cerradas, sí, y cómo luego se vuelven a abrir, ¿no? Con el paso de los años. Entonces, aquí ya el programa de UDEM en la Sierra Tarahumara ya tenía varios años en operación, digamos, y a mí me contrataron, era un programa que más bien llevaba el área pastoral de la UDEM, pero pues llegó un punto en donde quien lo coordinaba por parte pastoral, que ahora es mi socio, es Javier Lozano, Javier ni siquiera estudiaba ni trabajaba en la UDEM. Él estaba estudiando IFI en el TEC, pero estaba contratado para la UDEM para este programa. Y Javier ya no podía, porque decía, oye, yo tengo que terminar o sea, era estudiante, entonces contrátame a alguien de servicio social para que lleve toda la parte administrativa de estos chavos, ¿sí? Y yo los capacito y juntos los llevamos, pero ya hay alguien de planta de la UDEM contratado para que lleve toda la parte administrativa. Entonces ahí es donde mi actual socio y yo realmente nos conocemos, ¿verdad? Cuando trabajamos ahí, habíamos estudiado juntos la prepa, pero jamás nos dirigimos la palabra, nunca. O sea, ni éramos amigos, ni nada, nada. Sino que hasta ahí coincidimos en ese trabajo. Entonces, nos íbamos desde aquí, manejando. Entonces, pues eran... ¿En qué parte de la Sierra Tarahumara estabas? En el municipio de Bocoina, en 5 comunidades. Era un recorrido, una vez entrando por terracería, era un recorrido de 10 horas lo que hacíamos, repartiendo a los chavos, pura brecha. No, a quien le gusta la aventura, porque pues vas o sea, no hay nada, o sea, son brechas, ¿sí? Montañas, pues estás en las barrancas del Cobre, entonces son subidas, bajadas. Llevábamos a los chavos en un camión de redilas, o sea, yo manejando un camión de redilas. Wow. De 3.5 toneladas, cambios, y en aquellas, o sea, cruzando ríos. Alguna vez cruzando un río se vino una corriente y baja a todos los chavos, otra vez le cayó un rayo a unos chavos, o sea, sí era de alto rendimiento, ¿no? No, claro, o sea, claro. Sé bien de lo que me estás hablando. Mi papá es de Cuauhtémoc, Chihuahua, y conozco bien toda el área de Huachochín, Huachíniva y todos esos lugares, pero tú estás en una comunidad más allá, o sea, estas partes de la Barranca del Cobre, lo que todo el mundo conoce, pues es como la orillita donde llega la carretera, ¿no? O sea, tú, literal, cuando ves al Tarahumara salir pues de estas montañitas que hay, como donde viven y así, pues tú ahí te metías con el camión, o sea, a esas brechas, a esas veredas, claro. Bien bonito, y pues también bien diferente al sur, ¿no? Yo el campamento en el que estuve eran tzotziles. Si bien en Chiapas pues hay 7 etnias diferentes, todas son mayas, pero son 7 bien distintas. Nada que ver con los tarahumaras o rarámuris. No tienen nada que ver absolutamente en nada. Sí, y sabes que eso que dices es bien interesante, porque si bien estás hablando de comunidades en estado de pobreza, justo acabas de dar en el clavo, o sea, no tiene nada que ver. Nada tiene que ver la pobreza del sur de Nuevo León con la de Chiapas, ni con la de Chihuahua. Y vamos a tratar de ver, o sea, en tu experiencia, ¿qué viste diferente? O sea, ¿cuál era ese diferenciador? Aparte del tema de, pues como las lenguas y eso, o sea, en cuestión humana, ¿cuál era ese diferenciador, aunque la gente estuviera en estado de pobreza?
¿Qué veías tú que los hacía tan diferentes? Mira, simple y sencillamente la cultura, o sea, la posición ahora, esta onda de la equidad de género, ¿no? En el sur sí es todavía muy machista la relación hombre-mujer, ¿no? En estos grupos indígenas, pues todavía cuando yo fui la mujer se compraba. Sí. Y no crees que se compraba pues no tienen flujo, o sea, no es como que hay 5,000 pesos, o sea, es una caja de Pepsi, literalmente. Me llevo a tu hija por una caja de Pepsi. No manches. No acepto. Bueno, una caja de Pepsi y un pollo. No. Bueno, una caja de Pepsi, un pollo y un chivo. Hasta que aceptan. O sea, un chivo, 2 chivos. Sí. ¿No? Te estoy hablando pues que eso fue en el 98, o sea, en el 97, en el 98. Ahorita no sé cómo está porque tengo muchos años que no voy y me adentro, no sé, no te podría decir. Pero, por ejemplo, en los tarahumaras, en el sur, por ejemplo, toda la parte de sexo, toda la parte de alcohol, o sea, la mujer es, pues no puede decir... Relegada. Relegada. O sea, cuando el hombre quiere y el hombre decide, entonces. No. Con los tarahumaras, equidad de género, la parte, por ejemplo, ellos tienen una bebida sagrada, que es el tesguino, que es, ellos hacen maíz, fermentan el maíz y luego pues, lo ponen a cocer 200 litros. Tambos de 200 litros. Cumplen función social y religiosa, ¿no? La receta se las dio Noruame, que es su Dios Padre, Dios Madre, ¿sí? Y es muy bonito, ¿no? Porque a lo largo del ciclo agrícola se comparte el trabajo agrícola. Entonces, pues si hoy toca limpiar el terreno, pues entonces, pues una familia como son muchas hectáreas, pues no pueden. Entonces invitan a la comunidad y por eso hago un tesguino. Entonces se tardan 2, 3 días en limpiar el terreno de esa familia con los vecinos. No se pueden dormir, exacto. No se pueden ir a dormir hasta que no se acaban los 200 litros. Toman igual hombres y mujeres, cosa que no pasa en el sur. Sí. Entonces, bueno, nosotros les decíamos a los estudiantes, a ver, vas a ir a la tarahumara y es todo un proceso de selección y es la capacitación bien dura, no se vale llegar y decir yo no voy a tomar. Porque si no quieres ir a tomar, si no te quieres ir a adentrar a la cultura y a la realidad del otro, te pongo un video en el salón de clases y ya, ¿verdad? Sí. O hay muchos documentales ya. Tienes que ir a vivir su cultura. Exacto, es que si te voy a llevar hasta allá, pues es para que te adentres y contribuyas y entiendas desde otra realidad. Y si no estás dispuesto, desde lejos, desde afuera, ¿verdad? O sea, si estamos en un tesguino, hay que tomar, ¿no? Y bueno, toman, imagínate que lo vacían de pintura pues que son 20 litros, con una huejita, y a veces te invitan a servir. Entonces, el que sirve se toma una hueja por cada hueja que reparte. Hombre, pues acaba bien borracho. El que reparte, entonces, si estamos 20 personas, ¿sí? Se ofrece, le vas ofreciendo a cada uno, y comari, compari, comadre, compari, es lo que dices cuando lo sirves, lo entregas, y entonces cuando lo entregas, tú se lo regresas llena la hueja. No, hombre. Y esa hueja te la tomas. Y luego el que está al lado, sirves la hueja, la misma hueja, todos los que están ahí. Entonces, pues sí era muy retador, ¿no? Digo, bueno, ahora con el COVID imposible hacer eso, ¿no? Pero bueno, en aquellos años, y que si tenía labio leporino, o sea, la invitación es que realmente te adentres, porque no es lo mismo estar ahí desde afuera. O sea, uno no va a llegar a empatizar. Y fíjate, aquí podemos hablar mucho de la diferencia entre empatía y entre compasión, ¿no? Porque empatía es entender, pues yo me pongo en los zapatos del otro. Y compasión es, no nomás me pongo los zapatos del otro, estoy dispuesto a hacer algo por ayudar a ese otro. Ya. ¿No? Entonces, pues aquí era... No compasión de lástima. No de lástima, ¿no? Sino Sí. entender la compasión como el estar dispuesto a hacer algo por el otro. Eso es la verdadera compasión. Entendiendo la compasión como lo entienden las filosofías y las religiones orientales, ¿no? Sí. Del budismo y del hinduismo. Esa es la compasión. El estar dispuesto a ayudar al otro. No nomás a entenderte, ¿no? Porque a veces hablamos de empatía como, pues sí te entiendo, ¿verdad? Y ya. No, entonces, bueno, esa era la invitación, ¿no? Y pues eran muchas horas de camino, ¿no? Entonces, desde que nos íbamos aquí en Monterrey, a veces nos íbamos en el camión, en un camión que rentábamos con todos los estudiantes, y luego ya repartíamos, en Krill teníamos el camión de 3,5 toneladas, y ya la repartición, pues, de todos los chavos en todas las comunidades. Entonces, pues aquí otra vez es el entender esa otra realidad y el confirmar de decir, pues yo tengo que hacer algo, ¿no? O sea,
por esto, ¿no? Y pues Javier y yo, y junto con la gente que coordinábamos este programa, pues eran muchas pláticas de muchas horas, porque eran muchas horas de camino, de filosofar. ¿Qué podemos hacer y cómo nos apela esta otra realidad? Sí, no, me impresiona mucho varias cosas, y una de ellas es la pasión con lo que lo cuentas, la pasión porque estoy seguro que lo estás volviendo a vivir, me lo cuentas y lo vuelves a vivir porque se te ven los ojos cómo recuerdas con mucho cariño esas historias, y ya me resolviste por qué los tarahumaras son tan borrachos. Sí, Siempre los vemos borrachos cuando vas. Entonces... Y ellos lo hacen, o sea, no necesitan dinero para ir a comprar absolutamente nada, nada, o sea, ellos fermentan, ellos agua y no necesitan más. Y ese es un tema que yo platicaba una vez con mis parientes de Chihuahua, porque yo les decía, oye, porque ellos nomás decían, hombre, es que los tarahumaras son bien borrachos, y siempre así quedaba. Y a mí me daba mucha lástima un par de ocasiones que vi a algunos golpeados. Me acuerdo mucho una vez que estaba en las orillas del tren un tarahumara y tenía una herida muy grande, pero estaba tan borracho que no le importaba o no se podía mover, no lo sé. Pero ese es el tema de entender el problema de origen. No solo, o sea, tú en ese momento dije, pues está bien borracho. O sea, le pasó eso por borracho, se cayó, no sé, pero ahí lo dejas, ¿no? O sea, pero con esto que estás diciendo de los usos y costumbres que ellos tienen, pues de alguna manera vienen otras consecuencias que pueden ser más graves que simplemente el adorar a este Dios o esta divinidad que ellos tienen, pues se les traen un problema social que no se dan cuenta, que no son conscientes del problema que tienen ellos, ¿no? Claro, y el tema es que, por ejemplo, pues están limpiando el terreno, entonces pues hay 15, 20 familias, porque son comunidades que no están todas congregadas, pero entonces hoy 3 días, 4 en limpiar el terreno de ahora, pero luego hay otras 9 familias, entonces se van a la otra y otros 3, 4 días, tomando aquellos 3 buenos, y luego ya limpiaste el terreno y ahora hay que sembrar. Entonces vuelve a empezar otra vez el recorrido de todas las casas compartiendo estos 3 buenos. Entonces, y luego, bueno, pues ya sembraron, ahora pues viene, a ver, vamos a limpiar, y luego viene la pizca, y entonces todo el año, bueno, no todo el año, porque sí hace mucho frío durante el invierno, digamos que esto dura, pues en marzo, abril todavía está, a veces hasta nevando, entonces digamos de mayo, ¿sí?, hasta septiembre. Entonces, esos 4 o 5 meses pues están cumpliendo con esta función religiosa y social y comunitaria de compartir el trabajo. Sí, porque ellos están haciendo algo bueno para ellos. Para ellos, ¿verdad? Y con algo que es religioso. Ahora, con esto no estoy tratando de romantizar la situación, o sea, sí lo ves y dices, y tienes estas ganas de decir, esto está mal. Sí, o sea, porque están las mujeres, te encuentras a las mujeres igual que a los hombres, tirados. O sea, muy alcoholizados. Pero volvemos a lo mismo, dices, o sea, lo que decías tú, esa preparación que te dan antes de ir, no puedes ir a decirles y a hacer ese choque de frente, ¿no? O sea, tienes que buscar la manera de cómo ayudar sin juzgarlos, sin decirles, sin ser grosero, por ejemplo, con ellos, ¿no? Y luego que muchos ni siquiera hablan español, o sea, ese es otro tema, que le batallas ahí con el idioma. Sí, no, y no sabes lo que me encantaba a mí irme, por ejemplo, con las señoras ya adultas mayores, con las borregas. O sea, me iba a pastorear las borregas, ¿verdad? Porque, bueno, en la mañana trabajábamos en huertos biointensivos, construíamos huertos biointensivos con las familias y en la tarde, pues, ya era más libre. Y me encantaba irme con las borregas, o sea, las señoras ya de, no sé, 70, 80 años, y pues te ibas toda la tarde, ni ellas hablan español, nada, el puro silencio, con la pura mirada y las borregas. En aquellos paisajes, septiembre, lo más bonito, si alguien quiere ir a visitar la Tarahumara, háganlo en septiembre, porque ya es temporada de lluvia y está todo floreado. Entonces, aquel campo es una cosa maravillosa, hermosa. Y antes del friazo. Antes del friazo, con aquellos borregos de Heidi, así, de lana, ¿no? O ir a una tarde a piscar maíz, me encantaba. ¿Te aventabas unas meditaciones ahí bien buenas? Sí, o sea, y disfrutar de eso, ¿no? O sea, claro, uno no vive de eso ni es la realidad, pero pues ya estás ahí y es bien bonito, ¿no? El poder disfrutar de esas cosas tan simples, tan sencillas, que para ellos es la vida diaria. Sí, pues qué bonito todo esto que me cuentas, y me queda claro que desde chiquita eres un alma libre. Traías ahí ya un tema diferenciador del resto, ¿no? Por todo esto que platicas, que desde chiquita quería salir y todo. Hay un discurso muy conocido de Steve Jobs que dice unir los puntos. Pues ahora vamos a unir los puntos. ¿Cómo todo esto hace que logres
crear este gran emprendimiento que es Clínicas del Azúcar. Ok, ahí voy a unir otra cosa. Cuando yo empecé a trabajar en la UDEM, yo vi que había un programa de la Fundación Carolina, que es una fundación de becas en España muy famosa, de desarrollo rural. Entonces yo ahí, y esto fue una lección muy importante de la importancia de tocar puertas. El no ya lo tenemos ganado, ¿no? Pero yo tenía yo entré en mayo a trabajar en la UDEM, en el verano me voy un mes a la Tarahumara, un mes a Zaragoza y regreso. Y veo este programa y yo digo, yo quiero hacer este programa. Híjole, pero tengo 3 meses trabajando en la UDEM, no tengo ni un peso. O sea, yo no puedo renunciar e irme a estudiar este programa de desarrollo rural, este máster. Y entonces dije, pues voy a ir con la directora y le voy a decir que me quiero ir a estudiar esto y que como está relacionado al puesto, pues a ver qué me dice. Pues me llené de valor, no sé ni cómo. Fui y le toqué y le dije, oye, pues ¿qué crees que acabo de ver este programa? Y yo dije, me va a decir que no, pero no pierdo nada. Oye, pues la UDEM me apoyó. Me siguieron pagando mi sueldo, yo apliqué. Me dieron una beca, no de la Fundación Carolina, sino el instituto me dio, quien lo daba me dio una beca. Entonces, digamos que yo con mi sueldo me pagué mis fijos, la renta, la comida, la escuela me dio la matrícula y entonces estudio desarrollo rural. Ahí, en ese programa, estudiando este primer posgrado, porque soy muy inquieta intelectual, tengo 3 maestrías y a medias un doctorado, conocí a Enrique. Me enamoré desde que entró el primer día de clases. Yo veo a aquel hombre cuando entra y nunca había sentido aquello. Sentí mariposas en el estómago. Yo entendía a muchas de mis amigas, ¿verdad? O sea, porque yo durante ni la prepa ni la carrera nunca anduve de enamorada. Es otro enfoque. Eso no existe. O sea, eso de que atracción fatal, química, o sea, no entendía yo nada de eso porque a mí nunca me había pasado. Pero que veo a aquel hombre donde, y ni creas que pasó aquí, toca, no. Entró al salón de clases y haz de cuenta que dije, ¿qué es esto? Profundo enamoramiento de aquel hombre. Entonces, ¿por qué digo? El amor a primera vista. Así fue, exacto. Sentí aquellas mariposas y bueno, el hombre me invitó varias veces a salir y yo nunca le pude aceptar nada porque pues yo era muy tímida y yo decía, soy muy práctica, entonces yo decía, voy a estar aquí 8 meses. ¿Para qué me voy a ir a enfrascar primera vez en mi vida con un hombre que en unos meses, adiós? ¿Qué vas a sufrir? Que voy a sufrir, o sea, era como un caparazón. Entonces nunca le acepté nada y el último día, ya haz de cuenta que al día siguiente, faltaban como 2 días para regresarme, en la fiesta ya de graduación, él me dice, oye Fernanda, ¿por qué si platicamos tan bien y nos gustan las mismas cosas, nunca me aceptaste ni un café? Así me dijo, ni un café. Y le dije, yo no sé otra vez ni cómo me animé a decirle, le dije, porque tú siempre me gustaste y nunca supe qué hacer con lo que yo sentía. Eso se lo dije sopetón, así, tal cual. Sin filtro, vámonos. Sin filtro, así. Y aquel hombre, azorado. Y entonces me dice, oye, ¿qué tal si mañana nos vamos a tomar un café? Y le dije, ok, muy bien. Quedamos ya un día, tal. Y bueno, al día siguiente, para no hacerte el cuento largo, una compañera le dio esquizofrenia, entonces ya no hubo tal café, se quedó pendiente el café. Y bueno, esa historia te la digo porque ahí es donde empieza el tema a unirse con las clínicas. Con las clínicas, ¿ok? Yo ya regreso a Monterrey, no hubo tal café, no hubo nada. Se quedó pendiente ese café y yo regreso a la UDEM, ¿no? Pues yo seguí trabajando. Trabajé ahí 3 años más y me cambio de trabajo. Yo dije, ya mi ciclo aquí terminó, ya di lo que yo tenía que dar. Yo quiero seguir ayudando al impacto social, pero ahora ya estuve en gobierno, ya estuve en universidades de la educación. Creo que también todos los alumnos que pasaron por el programa de UDEM en la Sierra Tarahumara y Zaragoza, pues son experiencias que igual que a mí me cambió Chiapas, a ellos los cambiaron, ¿no? Claro. Sí, entonces eso también, hablando de la trascendencia de ese trabajo, ¿no? Y bueno, me voy yo a trabajar a Proesa, la división de jugos y frutas, a empezar responsabilidad social en la división de jugos y frutas que estaba, de hecho me fui a vivir a Ciudad Valles, o sea, rural, otra vez vuelvo al campo, pero ahora sí de tiempo completo, me fui a vivir a la Huasteca Potosina. La planta estaba dentro de la Huasteca, o sea, ya muy cerca. A veces nos íbamos a comer a Gilitla, o sea, para que, no sé si conozcas la Huasteca, pero, o sea, ya estamos hablando dentro de la Huasteca. Y bueno, fue encantada. Disfruté muchísimo ese trabajo, ya era un trabajo de empresa, ¿no? O sea, me encantó porque yo ahí llevaba todas las relaciones con los medios de comunicación, con la comunidad había muchos problemas de malos olores por la planta,
de temas de que la comunidad donde estaba la planta estaba incómoda, también los ranchos. Entonces me tocaba llevar la responsabilidad social, la estrategia, empezar la estrategia de responsabilidad social, pues en los diferentes ranchos, algunos en la Huasteca, otros en Veracruz, por Perote, y otros por Rosario, en Sinaloa. Otra vez rural, entonces me la pasé también viajando, muy padre, conociendo comunidades, adentrándome en estas otras realidades, ya desde una posición distinta, porque pues ya representas una empresa, sí. Pero bueno, y resulta que un día yo empiezo a estudiar una maestría en desarrollo organizacional, y un día hacemos un viaje de estudios a Múnich, y entonces como Enrique había quedado el café pendiente, pues yo le escribí, no me contestó, pero bueno, total me escribe a los varios meses y me dice, tenemos un café pendiente, o sea, ya habían pasado 4 o 5 años, tenemos un café pendiente, ¿dónde te lo quieres tomar? Café tan largo. Me dijo, ¿dónde te lo quieres tomar? ¿En el Círculo de Bellas Artes de Madrid o en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿No? Porque a mí me gustan mucho los museos y a él también. Sí. Bueno, para no hacerte el cuento largo, romance, pero ahora sí, él viene, yo voy y tal, cáncer. En el mediastino, empezamos una relación, fue una relación a larga distancia, no había más que Skype, o sea, no había WhatsApp, las llamadas por el celular eran carísimas, tenía yo que ir a comprar una tarjeta al H-E-B y tal, entonces pues la comunicación era... ¿Él estaba en Madrid? Él estaba en Madrid y yo en Valles, Ciudad Valles, entre Ciudad Valles, Monterrey y bueno, todos estos lugares que me tocaba viajar. Y para no hacerte el cuento largo, pues fue como 1 año, 10 meses entre que le detectaron el cáncer y él fallece, ¿ok? Durante este año, Javier, con quien fundé Clínicas del Azúcar, se va a estudiar a MIT un MBA. Entonces, Enrique fallece y cuando me habla para darme el pésame, ahí es el primer como eureka donde coincidimos, bueno, ya me da el pésame y tal, y yo le digo, oye, Javier, pues es que fíjate que pues cuando uno tiene un ser querido con una enfermedad crónica degenerativa, pues lógicamente pues toda la atención va sobre el paciente, ¿no? En los centros de salud, en los hospitales, toda la atención de la familia, pues va a él, este protagonista, ¿no? Y bueno, pues tarde o temprano se va, ¿verdad? Alguien termina, sí. Termina, y los que nos quedamos, nunca nadie nos da una herramienta, algo. Y entonces él ya traía la idea. Porque aparte tú estás volcado en atender al que está enfermo. O sea, tú no estás pensando en ti porque estás pensando en esa persona que está... Claro, y la realidad es que no lo haces consciente, Claro, claro. ¿no? Entonces, hasta que se fue y dices, híjole, ¿y ahora todo esto? Entonces, ahí él ya traía la idea de... ya estaba en su primer año del MBA, ya traía la idea de hacer una empresa de impacto social, ¿no? Y entonces cuando yo le digo eso, ahí él piensa, Fernanda, buenísima socia, ¿no? Porque aparte ya nos conocíamos, nuestros liderazgos, nuestras formas de ser, de quiénes somos, pues muy bien, ¿no? Y ahí él ya traía una idea de hacer algo en salud y entonces él dice ahí, aquí invito a Fernanda, ¿no? Y entonces digo, no, fue en esa llamada, él luego viene y nos vamos a tomar un café y ahí él es donde me invita, ¿no? Me dice, quiero lanzar una empresa, ¿sí? Él... pues con varias experiencias, su mamá había tenido cáncer, también tenía diabetes, no se quería atender porque decía, oye, el cardiólogo me dice una cosa, el oncólogo me dice otra, el endocrinólogo me dice, ¿a quién le hago caso? Entonces como que estaban muy, muy perdidos y yo, bueno, él regresa a Boston y yo le digo, sí, vamos, ¿sí? Me acuerdo que me dijo, Geo, dame una fecha, o sea, vamos a poner una fecha para que tú renuncies, porque, o sea, esto... Va y va. Va en serio. Sí. Entonces yo como que en aquel entonces me acuerdo qué traía puesto, a dónde nos fuimos a tomar el café, o sea, me acuerdo el momento. Pues yo le dije, claro. Primero, en 1 año y medio, o sea, tú regresas de la maestría en el verano, dame a diciembre, yo renuncio en diciembre y en enero ya, o sea, faltaba 1 año y medio. Se me hacía a mí que faltaba y yo dije, pues en 1 año y medio capaz no sale nada. Sí, todo cambia. Porque pues era una idea de hacer una empresa de impacto social en área de salud, pero no había nada más. O sea, no tenían la idea clara todavía, o sea, era algo general. Y aparte, imagínate, él no es doctor ni yo, o sea, ninguno de los dos, o sea, él es ingeniero físico y yo soy humanista. Sí. Con una maestría en desarrollo rural, otra maestría en desarrollo organizacional y él un MBA, pero pues de salud. Y entonces...
Pues yo dije, no, falta mucho. Entonces, bueno, ya pues yo me fui a Valles y yo durante esos siguientes meses me dijo, tenemos que hacer modelo negocio. Y entonces en los ratos libres yo llegaba de la planta y entonces me ponía a ver qué hay de salud, hice un Excel, todo lo que había en salud aquí en Monterrey y en México, oye, a ver, principales problemas de salud pública en México, qué servicios se ofrecen, tal. Y entonces pues me di cuenta y haciendo estos estudios sin ser mercadóloga ni nada, o sea, con un Excel y haciéndolo muy simple, dije, oye, a ver, pues aquí estoy viendo que primeros 2 problemas de salud pública en México, diabetes e hipertensión. Ok, muy bien, diabetes e hipertensión. ¿Qué hay de diabetes e hipertensión? A ver, todos estos hospitales, clínicas que saqué de aquí de Monterrey en este Excel, ¿cuántos hay de esto? Ni uno. Y dije, ok, en Monterrey no hay. A ver, bueno, vamos a ver en la Ciudad de México. ¿Qué hay? 0. Entonces yo dije, a ver. Estás hablando que Monterrey es una de las principales ciudades de México. O sea, 14 millones de personas en México con diabetes. Sí. Es el principal problema de salud pública, sí. El 1 o el 2. Y no hay nada especializado. Mi mamá con inicios de diabetes. Mi abuela tuvo, mi bisabuela tuvo, mi tatarabuela tuvo. O sea, a mi bisabuela le hicieron amputación. O sea, en las 2 familias, tanto en la de él como en la mía. Entonces, yo ahí le dije, Javier, diabetes, hay una súper oportunidad. Bueno, entonces llegó el momento de renunciar. Que voy diciendo a mí, porque yo era feliz. Todos mis trabajos he sido sumamente feliz. O sea, yo disfruto mucho lo que hago, porque pues si ya estoy en algo, me apalanco en lo positivo. No veo lo negativo. O sea, es la filosofía que yo llevo en mi vida, ¿no? O sea, me apalanco de todas las experiencias, tienen cosas buenas y malas. Yo siempre me apalanco en lo positivo, porque pues eso es lo que te hace justamente disfrutar, ¿no? Entonces, cuando anuncié, me acuerdo, imagínate, en casa de mis papás, mi papá, mi mamá y yo, y que dije, oigan, pues voy a renunciar a Proesa. Y ellos así pelaron el ojo. ¿Cómo? Pues, ¿qué vas a hacer? Ya tienes otro trabajo. Ay, que, a ver, cuéntanos. Y yo, no, pues me voy a ir, voy a fundar una empresa. Imagínate. Aparte, 0 capital. O sea, no tenía yo nada ni mis papás. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que va? A ver, platícanos más cómo está esa idea. Pues vamos a fundar una clínica. Y de que, o sea, cada cosa que decía se azoraban más, ¿verdad? Una clínica. ¿Con quién? Tienes un médico doctor, estás saliendo con un doctor que... No, con Javier. Sí. Javier, ¿qué Javier? Y yo, Javier Lozano. Javier Lozano, el de la Tarahumara, imagínate. O sea, la con el referencia. que íbamos allá. Javier Lozano. ¿Y qué saben ustedes de medicina? No, le dije, iba a ser de diabetes. Y todavía más. Especializado. Especializado. Pero, ¿y tú y Javier qué saben de diabetes? Pues ahorita nada, mamá, pero vamos a saber más que nadie en el mundo. No, azorados, ¿no? Entonces yo puse una fecha de salida de la empresa, les avisé con 6 meses de anticipación, porque dije que se vayan haciendo la idea, si vamos a contratar todo a alguien, dejar a alguien capacitado. O sea, ahora sí me preparé con mucho tiempo, a diferencia de mis cambios anteriores, ¿no? Lección aprendida. Entonces, pues llegó la fecha, renuncié, todo, y pues empezamos. Cuando empezamos, ya teníamos digamos, el capital semilla, ya habíamos levantado, la ronda de amigos, sí, ¿verdad? Y de conocidos. Family, friends and fools. Ándale, exactamente. Y entonces yo renuncio en enero, febrero, en marzo, ¿qué crees? Pues ya habíamos rentado el primer local de la primera clínica. Y pues resulta que al lado del primer local había un banco, bueno, hay un banco todavía, y pues estamos hablando del 2011, o sea, estaba la violencia en su apogeo. Sí, aquí estaba muy complicado. Javier lo invitaron a diferentes puestos en diferentes países, que se quedaron en Estados Unidos, en Chile, en otros, recién graduado de MIT, un MBA, entonces tenía propuestas muy buenas de trabajo. Imagínate qué le decían cuando decían, no, es que yo me voy a regresar a Monterrey a poner una clínica, ¿no? Entonces, bueno, pues también lo tacharon ellos estaban esperando ya el primer bebé, ¿verdad? Entonces regresar sin nada. Sin nada. Una deuda, claro, de una maestría, y empezar de cero desde buscar, ¿no? Entonces, hubo un asesinato en el banco y balearon, ¿no? O sea, todavía ni abríamos y ya habían baleado el local, ¿no? Porque aparte Guadalupe, se van a ir a Guadalupe, ¿no? Ay, no, qué barbaridad, cómo se van a ir a Guadalupe, tan feo que está, ¿no?
Entonces, bueno, no, pues... Pero en ese tiempo, pues no era Guadalupe, era todo Monterrey. O sea, era estaba parejo. igual Sí. todo parejo. Sí, o sea, Toda por el eso área a él lo metropolitana. cuestionaban, ¿cómo te vas a regresar a México? Ya ni siquiera a Monterrey, o sea, te vas a regresar teniendo estas grandes oportunidades, ¿cómo te vas a regresar? No, pero es que voy a hacer una clínica y vamos a hacer un nuevo modelo de impacto social, porque vamos a ayudar a resolver un problema de salud pública en México. Sí. Entonces teníamos muy claro eso, bien bonito porque empezamos de cero. O sea, rentamos un local que era un Kentucky Fried Chicken, pues era limitado lo que habíamos levantado, ¿no? Y pues dejamos el piso del Kentucky Fried Chicken y bueno, pues hicimos ahí la infraestructura y empezamos con un doctor, 2 enfermeras, una nutrióloga, una psicóloga, la señora de limpieza y nosotros 2. Sí, pues de hecho, ahorita una de tus propuestas de valor es que puedes tener hasta 7, vamos a decirle 7 especialidades o 7 ramas en una misma consulta, ¿no? Exacto. ¿Sí estoy bien? Exacto. Lo que hicimos, Geu, fue el modelo que ofrecemos nosotros y que ahora ya nos han copiado en algunas otras partes de México y incluso del mundo, y por lo cual somos caso de estudio. No nomás aquí en México, sino en Harvard nos presentan en los congresos de salud pública en diferentes partes. Ya nos buscaron de Arabia Saudita que quieren llevarse el modelo allá. Es porque hicimos un modelo que da respuesta realmente a que cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico que quiera tratarse esta enfermedad lo pueda hacer. Nos decían los endocrinólogos cuando íbamos a empezar que no nos iba a funcionar. La apuesta era que no nos iba a funcionar. ¿Por qué? Porque en México la gente no paga por algo que no duele. O sea, te pagan cuando la bronca ya la traes. O sea, es decir, ya no por prevención. No por prevención. Y si bien la diabetes no se cura, la diabetes se puede controlar y puedes vivir 60, 70, 80, 90 años con diabetes controlada, ¿sí? Pero hay que controlarla aunque no te duela nada. O sea, porque ese es el reto, que la diabetes por muchos años no te duele nada, no hay síntomas, no hay nada. Y la gente sabe que viven con diabetes, pero como no te duele nada, estás muy bien, ¿sí? Y no tienes síntomas de que, oye, eso de que orinas a cada rato, de que la boca seca, de que te cortas y no cicatrizas. La gente te dice, yo no tengo síntomas, yo estoy muy bien, aunque tienen diagnóstico. Sí, es una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad silenciosa. Entonces, pues la gente, o sea, lo que nos decían es que nadie te va a pagar por una enfermedad que no duele, ¿no? O sea, por ejemplo, en un cáncer todo el mundo se moviliza. Claro. Porque pues la gente, o sea, es muy grave y se empieza a caer o sea, hay cosas, ¿no? Hay señales, se empiezan a adelgazar, o sea, hay señales, ¿no? En la diabetes no hay señales. Y nos decían, en México no les va a funcionar. A todos por nos la decían, cultura. Por la cultura. Y porque aparte nosotros empezamos por lo más difícil. Y de hecho seguimos ahí, no nos hemos movido. Que la gente nos pague. O sea, no es a través de gobierno, de contratos grandes, que le vamos a dar servicio al gobierno. No, nosotros lo que queremos es que la gente nos pague. ¿Sí? O sea, porque vamos por el mercado que es más retador. Una vez que tenemos definido el más retador y ya lo entendimos, podremos movernos a otros. Pero tenemos que hacer el modelo que la gente nos pague. No podemos depender del presidente ni del partido político, nada. O sea, tenemos que hacer el modelo para que la gente nos saque de su bolsa y nos pague. Y nos hemos concentrado en hacer ese modelo. No había quien seguir, Geu. O sea, no había, oye, es que una clínica en Brasil, una clínica en la Ciudad de México, oye, pues vamos a copiarlo, o sea, pon estos servicios. No, están siendo pioneros. Exactamente, o sea, fue inventar el modelo y fue a ensayo y error. ¿Cómo llegaron a la conclusión que querían eso? ¿Que queríamos hacer eso? Ese modelo, sí, no, ese modelo. O sea, porque empezaste, tenías claro que querías un emprendimiento de impacto social en salud. Tenías claro que era la diabetes, pero el modelo. El modelo, Javier, el segundo año, ya que habíamos definido que pues queríamos ya irnos yo le dije diabetes, cáncer. Le dije esos dos, creo que son dos oportunidades. De hecho, la oncología es lo más caro que hay ahorita en medicina. Exacto, pero podíamos ayudar más en diabetes, ya había mucho menos. Sí. Entonces, él su segundo año ya estudiando en MIT, pues en contacto con algunos maestros, algunas clases de salud pública y demás, de alguna manera ahí fue definiendo él, ¿no? ¿Cómo podría ser? Yeah. Entonces se definió en papel, ¿sí? Y luego, pues, fue venirlo y poner a prueba ese modelo que no existía. Entonces fue irle entendiendo ya cuánto vamos a vender esa membresía, porque lo que hacemos nosotros es empaquetamos, es economía escala. Yo no te voy a vender una consulta, porque una consulta no te voy a poder ayudar. Sí.
Yo te voy a dar un paquete donde tienes todas las consultas con el médico, todas las consultas con la nutrióloga, todas las consultas con psicología. La parte mental es muy importante, ¿sí? Porque si tú no quieres atenderte por más diagnósticos y por más dinero que no hay forma. Entonces, es como ayudarte a ir pasando por unas etapas del duelo. No, pues estás hablando de un cambio cultural. Un cambio cultural. No solo de salud, es un cambio cultural que quieres hacer en la población. Porque aparte, tu modelo de negocio va al grueso de la población. O sea, no es de que quieras atender a los ricos que pagan todo, ¿no? No, exacto. O sea, nosotros vamos por un mercado que se quiera atender. Convencer a alguien que no se quiera atender de que se atiendan está en chino. Sí. O sea, es muy difícil. Dijimos, mira, ese mercado lo vamos a dejar. Vamos por el que se quiera atender. Pero no está perdido. O sea, ¿a dónde va? ¿Con quién va? No le alcanza. Es que ese es un tema. Cuando no tienes dinero, y eso, ahorita que hablábamos de las poblaciones rurales, lo tuviste que haber vivido muchas veces, o sea, la gente no se atiende porque dice, o compro las tortillas o compro las pastillas. Entonces terminas aguantándote el dolor, aunque sea de muela, de cabeza, de lo que sea, terminan aguantándose para no gastar ese recurso, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros fuimos jugando, o sea, entendiendo el ensayo y error. Pon este precio, quita este servicio, pon esta especialidad, quítala, agrega esto, quita. O sea, fuimos modelando, ¿no? el modelo hasta que dijimos, es por aquí, ¿no? Y bueno, yo empecé vendiendo, o sea, yo vendí los primeros 3 años, o sea, había que inventar, o sea, qué había que decir, en qué orden decir, cómo decir, qué entregar, qué no entregar. Todo eso lo fuimos definiendo, ¿no? O sea, empezar algo de cero es maravilloso porque es todo irlo inventando. Bueno, tengo este hipótesis, a ver, creo que por aquí, y velo y pruébalo. Y no fue por aquí, bueno, a ver, modifícalo. Pues ¿no? vas inventando, pero también el mercado te va diciendo qué quiere. Exacto. Sí. O sea, vas inventando conforme al modelo, al mercado. Sí, Porque sí. tú puedes tener una idea maravillosa, pero si el mercado no es lo que necesita, pues bueno, tienes que ajustarlo. Sí, para que no se nos O vaya a cambiar. quedar la audiencia con la idea de que se inventaron el negocio. No, o sea, al final del día estás resolviendo un problema real, lo que estás adecuando es el modelo para que realmente le sirva al sector de la población que tú quieres que le sirva. O sea, que la gente que realmente se quiere tratar le alcance y sea fácil y accesible. O sea, nosotros lo que hacemos es todos los servicios en un solo lugar. Es un one-stop shop. En 1 hora y media pasas con 6, digamos, especialidades. Que si tú eso lo hicieras, no tuvieras problema de dinero y lo haces fragmentado afuera, el tiempo que te va a llevar a 6 lugares diferentes. Pues ya estás hablando de más de 10 horas. El tiempo de trayecto, el costo del trayecto, ya sea en carro, caminando, en taxi, en Uber, en camión, lo que sea, todos esos traslados, el tiempo de espera de todos esos especialistas. Estamos hablando de más de 10 horas. Y yo en 1 hora y media te lo pongo todo en un solo lugar. No, bueno, yo más de 10 horas me refería a consulta solamente, porque ya si lo pones en el tiempo de espera, puede que uno te atienda una semana y el otro en 2 y el otro en 3 y se te va a meses. Y pasa esto, y aquí le hago caso, uno me dice una cosa, otro me dice otra. Acá tienen un solo expediente, todos los especialistas, ¿sí? Y se tienen que poner de acuerdo. Y todos trabajan en equipo y vemos a la persona no únicamente desde el medicamento. El medicamento es muy importante, es el 30% del éxito del control de una persona que vive con diabetes es el medicamento, pero el 70% no tiene que ver con el medicamento. El 50% es la alimentación y el otro 20% es el ejercicio. Y psicológico. Y ojo con las emociones, porque tú puedes tomarte tu medicamento a tiempo, llevar una dieta de 100, tomarte todo tu medicamento, pero es una persona estresada, es una persona con rencores de hace 20 años, que no sé qué, resentida. Toda la parte del estrés te sube glucosa. Entonces, por eso en Clínicas del Azúcar atendemos de manera integral. No únicamente lo médico, es lo médico, más la alimentación, más las emociones, mucha educación, mucho monitoreo. Es como un club. Sí, tenemos personas que viven enfrente o muy cerca de la clínica y van todos los días a tomarse la glucosa, la presión. A ver cómo estoy hoy. O sea, es consultas ilimitadas. ¿Sí? Entonces, pues resolvemos, ¿no? Esa parte de, oye, ¿a dónde voy? ¿A quién le hago caso? Y que te alcanza, ¿no? Si bien yo te puedo hacer un descuento para que me pagues toda la anualidad, ¿sí? O bien tengo facilidades de pago y me lo pagas, pues con una mensualidad de 300, 400 pesos a lo largo del año. No, y está muy padre el modelo, porque al final, como lo dijiste ahorita, hay personas que van constantemente. Es lo mismo si un día tienes dudas porque te sientes algo extraño o te sientes algo raro, pues rápido vas, ¿no? O sea, no es como que, ay, pásame, ¿quién tiene un contacto de un endocrino? ¿Quién tiene un contacto de, no sé, de un diabetólogo? Cosas así. Pues no pasas como por esa
por ese proceso porque tú ya sabes que ahí tienes tu centro de atención, ¿no? Y hoy tienes 40 clínicas. Sí, actualmente el lunes, este lunes abrimos la número 40 y hace 2 semanas abrimos la 39. Qué padre. Este año vamos a abrir pues 12 más, o sea, la idea es que sean 15 este año, 13 más. Y vamos a empezar, ya está muy avanzado el piloto en Estados Unidos, vamos a arrancar con la primera, hay que hacer algunos ajustes, pero hay que arrancar para poder probar el mercado. Sí. Vamos por el mismo mercado en Estados Unidos, el mercado latino, que pues más o menos come lo mismo, o sea, muy parecido aquí, y eso pues la lanzaremos yo creo que hacia finales del año. Ahora pues nos hemos propuesto también de aquí al mundial, siempre digo, de aquí al 2026, que nuestra operación estratégica es tener 80 clínicas y empezar ya la expansión internacional y empezar también investigación. Ya nos hemos propuesto ahora el meternos mucho a la investigación. Tenemos datos, creo que algo que tenemos muy valioso en Clínicas del Azúcar es nuestra base de datos, ¿no? Porque tenemos, pues hemos atendido más de 350,000 pacientes, ¿no? Con un montón de datos específicamente sobre diabetes. No sabemos nada de otras enfermedades, ¿no? Pero de diabetes, pues tenemos una gran base de datos. 150,000 los hemos atendido, pues por más de un año, entonces, pues no es como que pues nomás una vez te toque una vez, ya ¿verdad? traes todo el proceso. Exactamente, entonces vamos a empezar a meternos mucho, ese es uno de nuestros siguientes pasos, y pues lo que queremos es aportar a la investigación internacional, ¿verdad? Aportar a la solución de cómo se puede hacer para revertir la diabetes, ¿no? Pero digamos que esto en un mediano plazo. Ahorita pues es probar, seguir creciendo en el resto de México. Todavía estamos en 17 estados, todavía pues llevamos la mitad y bueno, pues aquí estamos en eso, ¿no? Qué padre, la verdad es que sí. Está muy padre tu emprendimiento porque pues como dices, o sea, tú vas a una economía a escala y no es algo tan común. Regularmente pues pensamos en emprender, pero pues en nuestra área ahí chiquito y tú me impresiona mucho que quieres hacer un impacto social, pero decías, no solo, o sea, no es un impacto social aquí ni en México, o sea, quiero ayudar a cambiar la salud del mundo, no solo de México, ¿no? Y pocas veces nos encontramos con gente como tú que tiene un objetivo tan claro y tan ambicioso como, tan claro, tan bondadoso y tan ambicioso como lo tienen ustedes, ¿no? Entonces, los felicito, de verdad que a ti y a tu socio tienen un gran emprendimiento y seguramente pues los vamos a ver al rato ya por todos lados. Y ahorita tienen 40, al rato van a tener muchísimas más. No, hombre, y nos dicen, oye, no tienen miedo, o sea, pero ¿cómo quieren resolver la diabetes si su negocio es atender la diabetes? Habrá otras oportunidades, ¿no? Pero, o sea, vemos que es tan impactante que una persona vive con diabetes y la gran diferencia entre que vive controlado o no vive controlado es impresionante. Primera causa en México, aparte del primer problema de salud, ¿no? Pero es primera causa de cegueras, primera causa de amputaciones, primera causa de diálisis. El costo de todas estas complicaciones para la bolsilla de la persona o para nuestros impuestos del sistema de salud, ¿no? Y el costo emocional, porque el sufrimiento de una persona que se complica con diabetes no es solamente el paciente, no es solamente el que amputan o el que se queda ciego, es su familia. Claro. Porque se vuelven dependientes. Y bien triste, yo me encanta estar, por lo mismo de toda mi experiencia, en contacto con los pacientes, constantemente me estoy entrevistando, voy y los visito a su casa y me siento una hora y platico de cómo viven, etcétera. Y es tristísimo que a veces me dicen, ya quiero que se muera mi esposo. Qué Imagínate fuerte. este caso, la señora Gloria, las 2 piernas del esposo amputadas, me dice, en su casa de 2 pisos, pues es como un bebé, o sea, súbelo, bájalo, velo a bañar, ya no puedo. ¿No tiene la instalación adecuada? Yo me tuve que poner a trabajar dobles turnos porque pues él ya no le dan trabajo. Sí. Entonces, pues sí, impacta mucho una persona que vive con estas complicaciones, te digo, y no solamente la persona, sino su red de apoyo. Sí, es bien complicado. Es bien complicado. Mucho suicidio también. Tenemos personas que dicen, gracias a Clínicas del Azúcar no me suicido. Qué bonito. ¿No? Porque te cambia, o sea, es muy diferente una persona que vive con diabetes controlada a descontrolada. Los cambios de humor, hay mucho miedo también, hay mucha gente que no se trata porque tienen miedo y prefieren no saber nada hasta que truene. Hasta que truene, exactamente.
y muchas veces la factura ya llega y llega muy cara, ¿no? Porque ya es... Sí, y lo acabas de dar en el punto, lo que hablas de cambiar la cultura y cambiar la parte del desconocimiento, porque esta gente que tiene miedo, pues es por ignorancia, porque ignoras lo que realmente es la enfermedad. Como bien lo dijiste, si te la tratas a tiempo, si la detectas a tiempo y la empiezas a controlar, pues puedes tener calidad de vida por muchos años. No necesariamente tienes que vivir todo lo que estás diciendo de que te amputan o quedas ciego o cosas así. Pero el problema de dejarlo avanzar es ese, de que ya cuando te llega, pues ya no tiene reversa, ¿no? Ya el daño en tu cuerpo ya es muy grande, entonces ya traes ahí una afectación que ya no puedes revertir. Así es, y hemos trabajado mucho, Geu, en que la gente entienda. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Porque luego, entre mayor sea la especialidad, menos la entendemos a los médicos. Entregamos el estudio de hemoglobina glucosilada, que ese estudio es gratis para cualquier persona. En cualquier clínica de México vas y te hacemos el estudio de hemoglobina glucosilada gratis, que el resultado es un porcentaje, y ese resultado te dice el promedio de tus niveles de azúcar de los últimos 3 meses. El resultado de ese estudio, ponemos caritas, color semáforo, para que, aunque no le entiendas nada, el valor de referencia, tú sepas si estás en carita verde con sonrisa, No hay problema. ¿qué significa? Vas bien, adelante. Un semáforo verde es adelante, sigue igual. Un amarillo y una boquita pues, así lineal. Detente, haces una pausa. Una roja y ya arriba ponemos una morada, ojos cruzados, luego le tuvimos que cambiar los ojos cruzados porque decían, ya me voy a morir, ¿no? Pero bueno, hemos buscado que cualquier persona que vea un estudio de laboratorio lo entienda. Sí. Porque luego damos los estudios de laboratorio y no entienden. Sí, es simplificar. Hacer fácil, a cualquier persona, no importa si es un rarámuri o alguien en Chiapas, va a entender las caritas. Sí, pues son emociones. Un niño va a entender. Totalmente. Fernanda, pues está muy interesante la plática para ir cerrando el episodio porque ya nos está regañando Karen. Cuéntanos de tu libro. Bueno, este libro lo escribí, fue mi, pues ahora sí que el examen final del duelo, justamente. Yo me tardé 5 años en poder elaborar mi duelo. Yo por eso me metí a la tanatología, porque yo, pues, Enrique muere cuando yo tengo 28, mis amigas estaban casando, yo no fui a muchas bodas de mis amigas porque yo decía, me voy a soltar llorando, o sea, no quiero, o sea, prefiero evitarlo, ¿no? Entonces me tardé 5 años en hacer el duelo y digo, y esto también pues es mucho de mi perfil de impacto social, ¿no? Dije, bueno, voy a hacer un proyecto como para graduarme, ¿no? Y entonces tengo una amiga guionista, con un grupo de amigas yo tengo, cada año nos poníamos las uvas, las convertíamos en objetivos y nos juntábamos las amigas y nos dábamos seguimiento. Cada 3 meses, ¿cómo vas con tus objetivos? Qué buen tip acabas de dar. Para no llenarnos de uvas el fin de año nada más. Exacto, entonces cada quien la pasaba con su familia o con quien quisiera y luego las amigas nos juntábamos. 5 años, oye, en 5 años, que fueron los 5 años de duelo, yo ponía de objetivo escribir un libro. A mí me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir. Y entonces, ya el 5.º año que yo dije escribir un libro, me dice mi amiga guionista, mira, yo te ayudo, Fernanda, pero tiene que ser este año. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar para el agua. Entonces, por eso te decía, la relación que tuve yo con Enrique fue principalmente por mails. Sí. Prácticamente nuestra relación fue a la antigua, no cartas, pero sí mails. Fue muy romántico. Fue muy romántico y él era como un filósofo. O sea, lo que más me gustaba de él era la voz, la guturización de alguien que habla portugués hablando español. Entonces, entonces yo leía aquellos mails con su voz, ¿no? Entonces, y bueno, ya. Entonces, el libro, lo que me dice Adriana, me dice, Fernanda, tienes muchos correos, copia y pega. Entonces, cuando yo le mando el primero, me dice, Fernanda, lo tienes que publicar, o sea, y no hay que cambiarle nada, porque la historia se está contando con tu voz y con la voz de Enrique, porque es el ritmo de escritura de cada uno, las palabras del español, del castellano de cada uno. Y me dijo, no hay que hacerle nada más que se cuente la historia a través de sus correos. Entonces yo empecé a publicar en Facebook, yo no publicaba nada, también estaba empezando Facebook, estamos hablando del 2010. Sí. Entonces yo empecé a publicar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y la gente me empezaba a preguntar, ¿y qué estás viendo? ¿Una serie? No. ¿Qué estás leyendo? No estoy leyendo nada. Bueno, total, para no hacerte el cuento largo, yo fui publicando, mi misma comunidad de Facebook me fue motivando a seguir avanzando. Ya te pedían el que sigue, ¿qué te decían? O sea, yo decía, bueno, ¿qué estás haciendo? Como a los 2 meses les dije que estaba escribiendo. Y luego hablaba de la protagonista, el protagonista, pero no sabían que yo era la protagonista. Total, ya cuando develo que es mi historia, me dicen, ¿cómo no la vas a publicar? Y les dije, no, es un trabajo de duelo. No, lo tienes que publicar, tienes 6 meses contándonos del protagonista, ¿cómo no lo vas a publicar? Y yo no voy a ser privada, no voy a hacer pública mi vida privada, mis correos.
románticos. Bueno, total lo dije, ¿y por qué no si le ponemos una causa social? Entonces hice un proyecto para levantar dinero también, en donde lo que hice fue preventa del libro. Ya. Sí, mi amiga me ayudó pues fue mi editora, otro amigo hizo y entonces lo lancé. Entonces realmente es una historia de ficción, bueno, es mi historia romántica, pero también habla mucho de donde yo le cuento a Enrique mi pasado, ¿no? O sea, mucho de lo que te platiqué, pero como se lo platicaba a este enamorado, digámoslo. Y pues muy bonito, se lee, la gente lo lee en una noche, o sea, se quedan picadísimos, porque aparte se lee muy fácil, porque pues son mails, Sí. entonces se lee muy, muy fácil. Entonces lo que hice fue contactar, yo dije, bueno, Enrique fallece de cáncer, voy a buscar una causa relacionada al cáncer, como para cerrar el círculo. Entonces lo que hice fue buscar una asociación, yo dije, pues bueno, lo que voy a hacer con lo que gane es sueños de los niños niños que se van a morir por cáncer. Y yo me imaginaba que iban a querer ir a conocer la playa, ir a Disney, o sea, yo me imaginaba, y me dicen en la asociación, no, hombre, los sueños de los niños, cuando tú les preguntas a un niño con cáncer, que qué quiere, a veces te dicen unas conchitas con queso. Sí. Quiero que me pongan mi vestido de Blancanieves, cosas muy simples. Entonces ella me dijo, la misma directora de la asociación, no, Fernanda, mira, lo que más nos ayudaría es que nos traigas DVD players individuales, porque aquí en el IMSS pues, no hay con qué entretenerlos. Entonces, películas, DVDs, y les damos, y los niños que ya tienen semanas aquí internados, pues al menos un rato de entretenimiento. Claro, se distraen. Entonces, con lo que saqué de la venta del libro, el libro es una autopublicación, o sea, yo nunca salió en ninguna librería, nunca lo puse en Amazon, nada, sino los vendí en avanzada, y con eso fui y compré, y con eso, digamos, cerré yo mi duelo. Y como me di cuenta, o sea, ya cuando escribí todo es real, son los mails, pero el final no, porque el final, yo iba a ir a verlo un 11 de septiembre y él se muere el 19, entonces no hubo final. Ese sí fue escrito. Y para eso busqué una tanatóloga, y la tanatóloga me ayudó a escribir el capítulo final. Qué bonito esto que estás contando, porque pues al final del día lo que estás diciendo es que este hombre Enrique pues al final trasciende a través de esta obra literaria que tú hiciste, porque ya trascendió en la vida de estos niños y en la vida seguramente de muchas personas que lo leyeron, porque al final pues tú te quedas con algo de lo que lees y aquí hablamos mucho de trascender, porque pues al final yo particularmente creo que todos tenemos una manera de trascender en la vida de alguien, en una sociedad chiquita, a lo mejor y tu impacto es demasiado grande y trasciendes en muchas personas, etcétera. Pero al final, pues todos buscamos trascender, y creo que lo que tú estás haciendo, pues hiciste que él trascendiera a través de tu obra al decidir publicarlo, porque pues pudiste habértelo quedado en privado, era tuyo. Así es, Geu. Pues muchas gracias por el espacio y No, hombre. Pues a seguir siendo impacto social, ¿no? Sí, la verdad es que la invitación queda abierta, nos quedan muchos temas, después te invitamos a hablar de rondas de capital, de fondos de inversión, que tienes una amplia experiencia en eso, pero pues en otro episodio. Para cerrar, quiero hacerte una pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Cuál es el legado que quiere dejar Fernanda? Yo lo que quiero pues hacer es ayudar a la gente. O sea, ese es lo que, a través de qué, pues no importa. Si estoy lo tengo muy claro porque lo definí, ¿no? Desde esta primera experiencia en Chiapas, que es mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, ese es lo que quiero hacer, ¿no? Y ahorita pues con la diabetes pues es como muy claro. Es tu forma, ¿no? Pues un gran legado. La verdad te felicito por tu emprendimiento, a tu socio también, y seguramente ya les está yendo muy bien. Seguramente van a lograr un impacto mucho más grande. Muchas gracias. Gracias. Amigos, si les gustó este episodio, les encargamos que se suscriban al canal de YouTube y nos dejen sus 5 estrellitas en Spotify. Hasta la próxima.